Estaba seguro de que la caja de madera, envejecida y sin remitente, era solo un error del correo. Pero el olor a tierra mojada y algo más, algo metálico, me hizo dudar antes de abrirla. Cuando vi lo que había adentro, supe que no era un error. Era un mensaje. Y era para mí. Eso me pasó hace 6 meses, y el recuerdo de aquel regalo todavía me atormenta. Mi vida es un mar de datos, códigos y rutinas predecibles. Como analista de datos, mi mundo está hecho de hojas de cálculo organizadas y algoritmos que funcionan como un reloj suizo. Vivo solo en un apartamento que considero mi refugio seguro, un lugar donde las cerraduras son sólidas y la privacidad está garantizada. La mayor parte de mi trabajo la hago desde casa, lo que me daba una sensación de control absoluto sobre mi entorno. La única complicación era la vieja y agotadora rivalidad con un compañero de trabajo, Javier. Él era el arquetipo del envidioso, siempre creyendo que merecía más, esparciendo chismes a mis espaldas y saboteando proyectos sutilmente. Recuerdo claramente la época en que ambos competíamos por un ascenso. Se sintió tratado injustamente cuando me eligieron a mí, aumentando aún más su resentimiento. La empresa hizo un recorte de personal hace un año, y él fue uno de los despedidos. Eso solo sirvió para amargar aún más su espíritu. Nunca hubo una confrontación física ni ningún tipo de amenaza directa entre nosotros. Era solo esa tensión silenciosa, un veneno destilado en susurros y miradas de reojo. Nunca imaginé que esa amargura pudiera transformarse en algo tan siniestro. Todo comenzó hace unos 6 meses, un martes. Un paquete inusual apareció en mi puerta, una caja de madera, pesada, con un aspecto rústico y envejecido. Lo que más me llamó la atención fue la ausencia total de remitente. Solo mi nombre y dirección escritos a mano, con una letra irregular, casi tosca, que me provocó un ligero escalofrío. Yo no estaba esperando nada. Por cierto, el conserje del edificio no registró la entrega de ningún paquete para mí ese día. La curiosidad, mezclada con un instinto de cautela, me hizo dejarla allí por algunas horas. A la mañana siguiente, todavía estaba allí, un objeto extraño y fuera de lugar en mi organizada rutina. Decidí meterla adentro. Fue entonces cuando el olor peculiar se intensificó, una mezcla fuerte de tierra mojada, moho y un toque metálico que me recordó al óxido. Abrí la caja con cuidado. Adentro, protegido por una capa de paja seca, había un único objeto. Era un engranaje de metal antiguo, con una apariencia desgastada, como si hubiera sido extraído de un reloj de bolsillo muy antiguo. Pero lo más perturbador eran los detalles. Profundos rasguños marcaban la superficie del metal, y para mi absoluto horror, un mechón de cabello oscuro estaba atrapado en una de las ranuras del engranaje. En ese momento, la indiferencia dio paso a una creciente inquietud. Comencé a pensar en quién podría haber enviado aquello y por qué. La letra, la pieza, el cabello, todo parecía tener un propósito. Y no podía, de ninguna manera, deshacerme de la sensación de que aquel objeto tenía una conexión directa conmigo. Algo dentro de mí gritaba que aquello no era un error aleatorio, era intencional. Ese engranaje, el mechón de cabello, el olor persistente, todo me atormentaba. Esa noche no pude dormir. Cada crujido del edificio, cada ruido lejano en la calle parecía amplificado, amenazante. Alrededor de las 3 de la mañana, el silencio fue roto por un sonido diferente, sutil pero inconfundible. El lento arrastrar de algo pesado en el pasillo de mi piso. Mi corazón se aceleró. Yo vivía solo, y el edificio era generalmente silencioso a esa hora. Tomé mi celular, la mano me temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. La pantalla iluminó la habitación, revelando mi reflejo pálido y asustado. El sonido se detuvo. Una eternidad de silencio se instaló, solo rota por mi propia respiración agitada.
Entonces, un suave toc, toc, toc en mi puerta. No era un toque normal, era delicado, casi vacilante, como si quien estuviera allí no quisiera ser descubierto. Mi mente me gritaba que no abriera, que me encerrara, que llamara a la policía. Pero una fuerza oscura, una mezcla de miedo y una extraña necesidad de confrontar lo inexplicable, me hizo levantarme. Me acerqué a la puerta, con el sonido de mi propio corazón martillando en mis oídos. Miré por la mirilla. No había nada, solo el pasillo oscuro y vacío. Pero algo era diferente. Aquel olor de la caja de madera, el hedor a tierra mojada y metal, era más fuerte ahora, emanando desde el otro lado de mi puerta. Y entonces lo vi. En el suelo, justo frente a mi puerta, había otro engranaje, idéntico al primero. Pero este no tenía un mechón de cabello, tenía una pequeña cadena de metal sujeta a uno de los dientes. Y, más perturbador aún, la cadena parecía balancearse, ligeramente, como si alguien la acabara de soltar. Se me revolvió el estómago. Aquello no era un regalo, era una amenaza, una advertencia, y la persona, o lo que fuera, estaba allí, justo allí, al otro lado de la puerta. El pánico se apoderó de mí. No podía pensar, solo actuar. Retrocedí de la puerta, mis ojos fijos en la mirilla, esperando ver algo, cualquier cosa. El sonido de arrastre volvió, esta vez alejándose, desapareciendo escaleras abajo. Me quedé allí, paralizado, durante más de una hora, solo escuchando, esperando. El miedo de que volvieran, de que solo estuvieran esperando, era insoportable. A la primera señal de luz, huí. No tomé nada, solo las llaves del auto y el celular. Bajé corriendo las escaleras, evitando el elevador, rezando para que nadie estuviera esperando. Llegué a mi auto estacionado a 3 cuadras, mi cuerpo tenso y preparado para cualquier cosa. Conduje sin rumbo durante casi una hora, hasta que el pánico dio paso al agotamiento. Fui directamente a la estación de policía. Les conté todo, la caja, el engranaje, el olor, la puerta, el segundo engranaje. El oficial anotó todo con un semblante aburrido. Señor, sin testigos, sin lesiones, sin una entrada forzada comprobada, es difícil proceder con una investigación. Esa historia del compañero de trabajo envidioso, eso es especulación. Podemos registrarlo como un incidente de paquete sospechoso, pero no hay mucho que podamos hacer por el momento. Me entregó un papel con un número de caso. Esa noche, buscando desesperadamente respuestas en línea, encontré un foro poco conocido sobre experiencias paranormales y crímenes sin resolver. Había docenas de relatos similares, paquetes misteriosos, objetos dejados en las puertas, olores extraños. Un caso específico, de una mujer en otra ciudad, describía una caja de madera con un engranaje y un mechón de cabello. La publicación era de hace 2 años. El autor desapareció poco después. Ninguna resolución, ningún agresor atrapado. Me sentí más solo y aterrorizado que nunca. Hoy, 6 meses después, todavía cierro la puerta con 3 vueltas de llave antes de dormir. Instalé sensores de movimiento y una cámara en la entrada, aunque sé que no los atraparían. El olor a tierra mojada me provoca náuseas, y cualquier caja de cartón me hace entrar en pánico. El foro en línea sigue activo, pero las publicaciones recientes no son sobre engranajes, son sobre desapariciones. Personas que recibieron algo extraño, que reportaron un objeto dejado en su puerta, y después se desvanecieron. Ya no hay más publicaciones de aquella mujer con el engranaje, ni del tipo que reportó desaparecer poco después. Lo último que vi antes de apagar mi computadora esa noche fue una notificación de correo electrónico.
El remitente era anónimo. El asunto: todavía estamos sincronizados.